Pero la crisis más grande enfrentada entonces fue con la muerte de Esteban y la expulsión de todos los creyentes que estaban en Jerusalén, que se tuvieron que ir a diferentes lugares. Ahora hay paz y la iglesia es edificada. Y es un proceso que nosotros debemos entender por el bien nuestro, por el bien de la iglesia, por el bien de la familia. Y ahora es que uno comienza a entender a Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, cuando a la iglesia, a la de este tiempo, le recomiendan fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Recurrir. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que una vez más nos encontramos aquí en esta serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a continuar en el día de hoy en una especie de resumen de línea de acción de la Iglesia hasta este punto. ¿Cuál ha sido la dinámica de acción de la iglesia del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos? Cómo la iglesia primitiva enfrentó y su liderato todas las amenazas y peligros hasta ahora vistos aquí en esta serie de estudios. Vamos a ver en el número 1 que para escoger al sucesor de Judas Iscariote, el liderazgo se basó en la Biblia y en la oración. Hechos capítulo 1, versículo 15 al 26 explican bien el contexto en el cual se desarrolló esta dinámica. Esto quiere decir que la incertidumbre, el no saber lo que puede ocurrir en el día de mañana y la aceptación de un caso consumado, lo podemos entender a la luz de la Biblia y en oración para buscar la dirección de Dios y así poder seguir adelante. No solamente estaban orando buscando la dirección de Dios, sino que se estaban basando en la Escritura. En ese momento, para buscar al sustituto de Judas, leyeron el Salmo 69. Que aunque no existían los versículos todavía, pero se detuvieron en el que ahora es el número 25 y en el Salmo 109, Salmo 109, versículo 8. Y son cosas que uno tiene que aprender porque son lineamientos, dinámicas, cómo la iglesia toma acción ante una situación en particular de la cual nosotros también podemos aprender. Aquí uno se da cuenta el valor de lo que posteriormente Pablo le escribió a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, acerca de la utilidad de los beneficios de uno conocer las sagradas escrituras. Entonces ellos están orando, pero se están basando en lo que dicen dos salmos del Antiguo Testamento, el 69 y el 109, para tomar acción y sustituir a Judas, en este caso por Matías. Número 2. Sin la presencia física de Jesús y sin la llegada del Espíritu Santo, es decir, en aparente estado de falta de liderazgo divino, ¿qué hicieron? Yo creo que en particular para mí uno de los puntos más importantes de la iglesia del Nuevo Testamento son esos 10 días en los cuales Jesús físicamente no estaba y el Espíritu Santo no había descendido todavía. Entonces, ustedes saben las estadísticas del libro de Hechos, capítulo 1. Está hablando de 120 personas
que estaban reunidos en el aposento alto allí en la ciudad de Jerusalén. No quiere decir que fueran 120 creyentes, por seguro que habían más, pero el número que estaba respondiendo ahora era este de 120 personas. Entonces, sin tener a Jesucristo presente y sin el Espíritu Santo todavía manifestarse, ¿qué hicieron? Número 1, orar juntos y unánimes. Hechos capítulo 1, verso 14. Y Hechos capítulo 2, verso 1. Atestiguan que este grupo de creyentes estaban orando juntos y unánimes. Yo personalmente creo que aquí siguieron la línea de acción o la dinámica que posteriormente Pablo escribió a la iglesia en Filipos, en el capítulo número 2. Mire cómo Pablo explicó esto posteriormente y uno puede entender que esto fue exactamente lo que vivió la iglesia cuando estaban ausentes físicamente de Jesucristo y que el Espíritu Santo todavía no se había manifestado. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, tomen en cuenta bien la palabra consolación. Cómo el consuelo de Dios profundiza en el interior de una persona para darle paz y tranquilidad. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Es esto posible sin la presencia física de Jesucristo y sin la manifestación todavía del Espíritu Santo? Que no hayan 120 comentarios, 120 opiniones, 120 razonamientos y que estas personas estén pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, que estén unidos, que estén unánimes. Pero también dice, no hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis. No hagan absolutamente nada por contienda o por vanagloria. Cada vez que surgen a veces estos criterios dispares, contrarios, traen pugnas, contiendas, o hay personas que quieren sobresalir tomando una acción que no favorece a los demás, sino que resalta su personalidad. Dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Recuerden no solamente el conteo, sino la composición de los 120 que se reunieron en ese aposento alto en la ciudad de Jerusalén. Te da los nombres de los 12 apóstoles, lógicamente 11, porque ya Judas no está y todavía no han elegido a Matías como el sustituto. Te da los nombres, por ejemplo, de María, la mamá de Jesús. No te da los nombres, pero te menciona a los familiares cercanos de Jesús, sus hermanos, que por lo menos sabemos que eran 4 varones, Simón, Judas, José, Jacobo y sus hermanas, que al estar en plural, pues mínimo tenía 2. Dice, y las otras mujeres. Te habla del número de ellos, 120, y de su composición. Pero ¿qué es lo que dice aquí Filipenses capítulo 2? No mirando cada uno por lo suyo propio, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y eso era lo que ellos estaban practicando. Allí nadie estaba buscando ventaja. No que yo soy la mamá, no que yo soy el primer apóstol, no que a mí me llamó primero, no que yo soy el hermano segundo de él. No. Había en ellos el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Podemos nosotros como individuo, como familia, como iglesia local, cuando aparentemente no vemos a Dios, cuando aparentemente no sentimos que el Espíritu Santo está con nosotros, seguir esta misma línea de acción y mantenernos en la oración unánimes y leyendo la palabra es lo que tenemos que hacer.
Esa es una enseñanza para el siglo XXI que lo podemos traer del siglo I. Del siglo I al siglo XXI, 20 siglos por el medio, y traer este mismo principio. Vamos a ver cómo reaccionaron ante las burlas de los enemigos de la obra de Dios en la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron? Cuando aparecieron los burladores, cuando aparecen personas burlándose tal vez no de ti, pero de otros hermanos, o burlándose tal vez no de tu congregación, pero de una congregación hermana. ¿Qué hicieron? Una defensa unida. Ellos hicieron una defensa unida con base bíblica en Joel capítulo 2, en el Salmo 16 y en el Salmo 110. Que dicho sea de paso, el salmo más citado en todo el Nuevo Testamento es el 110. Y todo esto lo dice Hechos capítulo 2, versos 14 al 31. Ahora, yo quiero que notemos algo que a veces lo leemos y lo pasamos así como... Es un detalle que aporta Lucas de Hechos capítulo 2. Y yo se lo quiero leer. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, tres puntos suspensivos. Lo que quiero resaltar aquí es que Pedro es el vocero. Estamos en Hechos capítulo 2. Ante las burlas de los enemigos a la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Pedro va a hablar como vocero. Entonces todo parece indicar que estaban sentados y ahora se pone en pie, pero se pone en pie con los 11, porque ya Matías ha sustituido a Judas y ahora el grupo de los 12 está unido. Es decir, se colocan los 12 de pies denotando criterio de unidad y disposición para enfrentar cualquier ataque. Eso no es lo que se necesita en el día de hoy. Una unidad de criterio. Nosotros los cristianos tenemos demasiadas cosas en común y muy pocas diferencias que nos marquen. Es decir, tenemos más cosas en común que cosas no comunes. Nosotros tenemos un fundamento que es exactamente el mismo porque no se puede colocar otro fundamento. A veces la diferencia es sobre las cosas que construimos sobre ese fundamento. Entonces los 12 se levantan, pero Pedro es el que va a hablar. Y no es que Pedro está hablando y los 12 están murmurando o hablando entre los dientes y diciéndole, Pedro, di tal o cual cosa. Ellos están allí para soportar a este líder. Ahora, ¿qué se nota aquí? Un uso correctísimo de la Biblia para acallar a los burladores y hacer una buena defensa, siempre con mansedumbre. Yo le estoy diciendo que en ese momento el apóstol Pedro, y de memoria, porque no tiene una Biblia a su alcance o un rollo a su alcance, citando a Joel 2, del 28 al 32, citando el Salmo 16 y citando el Salmo 110. Qué importante es ir acumulando conocimiento bíblico. Un conocimiento bíblico que se va acumulando en la medida que vamos participando de las enseñanzas y de las predicaciones y de los estudios bíblicos en nuestra iglesia local. Aparte de las enseñanzas personales que cada uno elabora. Vamos a ver, sin la estructura formal de una institución, por ejemplo, como el judaísmo, ¿qué hicieron ellos? Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Es decir, la naciente iglesia cristiana
se dedicaba continuamente a seguir las enseñanzas bíblicas de las autoridades que en ese momento están presidiendo, que son los apóstoles. Que posteriormente sabemos que el liderato o liderazgo se va a expandir y se pueden acumular personas como Esteban, como Felipe el Evangelista y como otros también, pero siempre sumisos a quienes presiden, pero que presiden con las enseñanzas bíblicas y el buen testimonio. Dice a la comunión. Está hablando de coinonía, de compañerismo, de congregación, no de virtualidad, si uno puede estar presente. Porque ahora mismo con los medios modernos de comunicación, personas que están en un hospital o en una cárcel o en su casa imposibilitado de salir, pues la iglesia le llega a su casa de manera virtual. Pero ellos tenían comunión. Estaban en el partimiento del pan. No está hablando aquí de la cena del Señor. Está hablando de comidas en común. Personas socialmente altos, medios y bajos, unidos, partiendo el pan y en la oración. Oración comunitaria. No oraciones en secreto. No, porque eso es la privada en la casa de uno. Estas eran oraciones comunitarias. Hechos capítulo 2, verso 42. Día tras día continuaban unánimes en el templo. Cuando hablamos del templo, estamos hablando del atrio del templo. Ocupaban a veces el pórtico de Salomón o cualquier otro lugar para reunirse. Partían el pan en los hogares, comían juntos con alegría, pero aquí resalta Lucas, y sencillez de corazón. No había altivez de espíritu. No había. Sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Siempre hemos visto que el impío se beneficia del cristiano, porque el cristiano le trae balance, le trae seriedad, integridad, honestidad, buen comportamiento a la sociedad, y hay puntos donde la sociedad lo reconoce. Hechos capítulo 2, verso 26 al 47, habla de esto. Y agrega que el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvados. Es decir, la iglesia se va convirtiendo en una especie de asociación de creyentes en Jesucristo que han hallado salvación por su sacrificio. Así se va convirtiendo. Ya el término iglesia, eclesia, son los llamados que responden a este llamado y tienen en común el señorío de Jesucristo. Primera Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Todo aquel que confiesa el señorío de Cristo, Señor nuestro y Señor de ellos, entonces pasa a formar parte de la iglesia. Y el Señor va agregando los salvos a la iglesia, no que se van aislando. La persona se tienen que congregar en su iglesia local, no dando brincos de congregación en congregación, a menos que haya una invitación. Vamos a seguir viendo la línea de acción, la dinámica hasta ahora, porque luego vamos a ver el entrenamiento que comienza con las enseñanzas de Jesucristo. Entonces aquí lo que estamos viendo es el reflejo de algo que ya Cristo había enseñado. Los líderes no negocian su tiempo de oración comunitaria. Hechos capítulo 3 informa que Pedro y Juan iban a orar al templo a las 3 de la tarde, a la hora novena del día.
como contaban los judíos. ¿Qué podemos encontrar aquí? Que los líderes de la iglesia deben hacer el esfuerzo en orar. En orar. La oración es dominante. La oración es central en todas las narraciones del libro de los Hechos. Como veremos posteriormente en Hechos capítulo 13, al estudiar a la iglesia en Antioquía, donde el liderato estaba ayunando y orando. Los líderes, por ser líderes, no pueden creer que esto es del resto de la congregación. No, es una tarea que nosotros tenemos que cultivar dando el ejemplo, aparte de nuestras oraciones, de nuestros ayunos, nuestras meditaciones, nuestra búsqueda en privado, al estilo Daniel. ¿Por qué digo Daniel? Porque Daniel, siendo un hombre muy ocupado, Daniel siempre sacaba tiempo para orar, para leer la Biblia y para meditar. Job, siendo un hombre tan ocupado, sacaba tiempo para ofrecer sacrificios a Dios y para orar. El liderato tiene que hacer lo mismo. Veamos esta última parte, esta dinámica que sigue con los líderes. Los líderes que Dios usa como instrumentos para traer beneficio a la gente se desligan de recibir gloria o reconocimiento y apuntan a Jesús como el que lo merece. El liderazgo cristiano es muy activo en el libro de los Hechos y participante en las problemáticas de las personas y siempre traen un mensaje cristocéntrico y basado en la Biblia, con un llamado a buscar de Dios y a darle la gloria y el reconocimiento solo a Él. ¿Ustedes saben lo que pasó? Precisamente el día que Pedro y Juan fueron a orar al templo, fue que ese día Dios hizo un milagro extraordinario, sanando a un cojo de nacimiento con más de 40 años de edad. Entonces las personas llegaron a creer que por el poder de Pedro y de Juan, el cojo recibió sanidad. Entonces las personas creían que no era Dios, sino ellos. Entonces las personas se aglomeraron, un tumulto de personas. Entonces lo que primero Pedro dice, no crean que por el poder nuestro o por el poder de otra persona, este cojo fue sanado. Fue por creer en el nombre del Señor Jesucristo, el que le ha dado salud a este hombre que ustedes ven aquí. Rápidamente ellos se desligan. Porque nosotros podemos pensar en el hecho concreto, donde tal vez estaba el cojo, Pedro y Juan, y alguna persona que estuviera caminando por allí, entrando al atrio. Pero Pedro, que fue el vocero de los dos, le dijo claramente al cojo, no tenemos ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo te decimos, levántate y anda. No en el nombre de Pedro, no en el nombre de Juan, sino en el nombre de Jesucristo. Ahora las personas creen que con el poder de Pedro. Por eso fue que vimos que en el capítulo 5 del libro de los Hechos, dice que las personas traían enfermos y las colocaban en lechos, en camas, en las calles, en las aceras, para que a lo menos la sombra de Pedro los alcanzasen y esta persona fueran sanados. Pero como dice una canción, no era Pedro, no era la sombra de Pedro, era el espíritu del Nazareno que estaba en Pedro y en los demás apóstoles. Entonces la gloria no es suya ni mía, la gloria es de Dios. Y más cuando Él te utiliza como un instrumento en sus santas manos. Este resumen lo estamos haciendo aquí en el día de hoy. Para en el próximo capítulo vamos a entrar haciendo un alto aquí en el libro de los Hechos. Entonces vamos a ir a los evangelios para ver a Jesucristo
entrenando a sus discípulos, especialmente a los apóstoles, para todo lo que hemos visto en el libro de los Hechos y que posteriormente vamos a seguir estudiando en esta serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. Quiere decir que por hoy lo vamos a dejar hasta aquí y, como siempre, agradeciéndole a Dios por esta linda oportunidad y yo personalmente a cada uno de ustedes por el tiempo dispensado. Dios me lo bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.